Considere un proceso de secado de arroz que tiene un sistema de dosificación con control másico. El requerimiento a la salida del secador es de 10 toneladas por hora, con una humedad del 13%, y se sabe que la humedad de entrada varía entre 28 al 40%. Especifica el rango de medición del sistema de dosificación. ¿Cuál es el flujo de agua a evaporar si se tiene una humedad a la entrada del 38%? Representando esto en un diagrama de flujo, tendríamos un subproceso de dosificación y uno de secado. Entonces, aquí tendríamos una alimentación del material al dosificador que va a controlar para hacerlo más estable en el tiempo esa dosificación en relación de cantidad de masa por unidad de tiempo hacia el secador. Y en el secado vamos a tener una salida del agua que se va a lograr evaporar en ese proceso y una salida del material con la humedad requerida. Entonces, en la salida del secador nos dicen que tenemos 10 toneladas hora. Entonces vamos a llamar a este como F sub S. Y aquí tenemos un proceso de arroz. Entonces, F de salida de arroz para tener una nomenclatura de 10 toneladas por hora y voy a tener dos componentes. Entonces, para caracterizar el flujo, sacaría la composición másica del agua en el flujo de salida de A y la composición másica de arroz seco en el flujo de salida de A. En la salida del secador tendría entonces un flujo de salida de agua evaporada, entonces lo vamos a llamar flujo de salida de evaporación. Y aquí tendría entonces una composición de agua en el flujo de salida de E, que esto sería igual a 1. Como estoy evaporando solo agua, es vapor de agua puro. Este flujo de salida de evaporación no la conocemos, pero la composición másica de esa corriente sí. Ahora, en cuanto a el flujo de la entrada al sistema de dosificación, vamos a llamarlo flujo de dosificación, flujo D, va a tener su composición másica de agua en F sub T y la composición de arroz en F sub T. En cuanto al requerimiento del ejercicio, nos dicen que debemos especificar el rango de medición del control de dosificación, es decir, este F sub T, en qué rango se va a mover. Bien, yo aquí entre flujo de dosificación y flujo de secado tendría una transición, pero sería igual a F sub T. Esto aquí sería exactamente igual a F sub T. Entonces, dibujando mi volumen de control, tendría como entradas F sub T, como salidas F sub SE y F sub SA. Entonces, planteando la ecuación general de balance, entonces, balance general, tendríamos que el flujo de dosificación es igual al flujo de salida de evaporación más el flujo de salida del secador, que sería un arroz más seco, el FS sub A. Y ahora planteando un balance por componentes, tendría
Como tengo dos componentes, sería n-1, por lo que vamos a plantearlo con el componente arroz. Entonces sería f sub d por x de arroz en f sub d es igual a f sub se por la fracción másica de arroz en esa corriente más f de la salida del secador por el por la composición másica de arroz en esa corriente. F sub SA. Y aquí revisando qué es lo que conocemos, nosotros conocemos la composición másica del arroz en Fs sub A, conocemos ese flujo de salida, no conocemos el flujo de evaporación ni el flujo de dosificación. Conocemos la composición de arroz, sí, que es 0, entonces todo esto se iría a 0. Y la composición de arroz a la entrada va a variar, pero la conocemos. Y aquí tenemos entonces dos incógnitas que sería el flujo de secado y el flujo de dosificación. Tenemos dos ecuaciones, una del balance general y una por un componente y dos incógnitas. Entonces aquí el balance por componentes quedaría como por la composición másica del arroz en F sub D. Como esto se volvió a cero, entonces sería igual a F sub SA por la composición másica del arroz en FSA. Entonces podría despejar el flujo de dosificación y colocarlo en función de las demás variables que conozco, que sería igual a F sub SA por la composición del arroz en el flujo en Fs sub A dividido entre la composición del arroz en el flujo de dosificación. Entonces, para 28%, que es el límite inferior de humedad, yo de aquí sé que tengo dos componentes, agua y arroz. Entonces, de aquí podría conocer cuál es la composición másica del arroz en el flujo de dosificación, que sería igual a 1 menos 0,28, ya colocándolo en fracción. Entonces de aquí ya conocería cuál es la composición del arroz en F sub D. Y lo mismo podría ser para el otro flujo, para la composición másica de arroz en el flujo de salida en FSA, que sería igual a 1 menos 0,13, ya que la humedad a la salida del secador es del 13%. Entonces, reemplazando, tendría que F sub D es igual a FSA, que es de 10 toneladas hora, por la composición del arroz a la salida, que sería 1 menos 0,13, es decir, 0,87 dividido sería igual a
12,08 toneladas hora. ¿Qué tendría sentido ya que el flujo de entrada debe ser mayor al flujo de la salida del secador? Porque aquí tengo el flujo del arroz más una composición mayor de agua. Y para el 40% tendríamos acá que la humedad es del 40%, por lo que la composición del arroz en el flujo de dosificación sería 1 menos 0,4. Y aquí en la ecuación reemplazaría en el denominador la composición másica del arroz, que sería 1 menos la composición del agua, es decir, 0,6. Y esto da como resultado que para el segundo escenario sería 14,5. Y en el segundo punto se pregunta cuál es el agua a evaporar si se tiene una humedad de entrada del 38%. Que acá reemplazaríamos por 38% y acá quedaría 1 menos 0,38. No quedaría que la composición másica del arroz es 0,62. Y para el ejercicio B, el flujo de entrada es 14,03. Y reemplazando en la ecuación de balance general y despejando el flujo de evaporación, me quedaría que F sub SE es igual al flujo de dosificación menos el flujo de salida del secador de arroz. Y así quedaría que el flujo de salida de evaporación sería 14,03 toneladas por hora menos 10 toneladas por hora, lo que me da un flujo de evaporación de 4,03 toneladas por hora.